Me gustaría que me diese algún ejemplo de algunos suplementos que son bastante conocidos, pero no crees que sean tan eficientes como lo venden. Y al revés, ¿cuáles ves y dices, oye, yo creo que esto tiene que ser obligatorio para cualquier persona que quiera dar ese paso porque sí que es algo que realmente funciona muy bien? Casi nadie llega a su mínimo requerido, entonces aquí es donde juega un papel muy importante, ya que te va a satisfacer esa necesidad para que puedas llegar a tu objetivo, y más si es un proceso competitivo, si es un proceso de recomposición corporal. Los suplementos son una maravilla que están presentes en nuestras vidas, nos ayuda a aumentar el rendimiento totalmente, nos ayuda en la longevidad, nos ayuda a generar más fuerza, pero siempre con... Al final el mundo de la suplementación es muy amplio. Cada día escuchamos más y más y más opciones nuevas que nos van dando. Y tú, además de preparar a deportistas que están tan directamente relacionados con el físico, como es el culturismo, como son los certámenes de belleza, imagino que tendrás un gran conocimiento sobre exactamente los suplementos que mejor funcionan o peor funcionan. Me gustaría que me diese algún ejemplo de algunos suplementos que son bastante conocidos, pero no crees que sean tan eficientes como lo venden. Y al revés, ¿cuáles ves y dices, oye, yo creo que esto tiene que ser obligatorio para cualquier persona que quiera dar ese paso porque sí que es algo que realmente funciona muy bien? Vale, pues lo que te dije, el tema de los suplementos es un tema que está muy en auge. Mucha gente, mucha población está consumiendo suplementos, desde muy jóvenes hasta personas mayores. Sí es verdad que el mismo hecho de que queremos las cosas para allá, algunas veces asociamos el suplemento con el polvo mágico, y más nada alejado de la realidad. Los suplementos son una maravilla que están presentes en nuestras vidas, nos ayuda a aumentar el rendimiento totalmente, nos ayuda en la longevidad, nos ayuda a generar más fuerza, pero siempre con una supervisión y una guía específica. En el mercado sí, es verdad que hay mucha difamación en cuanto a los suplementos eh, que se promocionan, y pues en el caso específico tenemos suplementos que le han generado muchas modas también, simplemente por divulgadores, y no es que sean malos, hay suplementos que quizás no son necesarios a ciertas personas, ¿vale? Y también tenemos que tomar en cuenta el entorno en que esté, porque si es una persona que busca competir, quizás muchos suplementos le pueden servir, casi que todo, pero a una persona que compita de forma natural, hay otros que verdaderamente le sirven y otros no. Por ejemplo, te podría decir, los suplementos que más no tienen evidencia y quizás no son tan relevantes, podríamos hablar de los aminoácidos, pero depende de qué tipo de aminoácidos. Antes se consumían mucho los aminoácidos ramificados, ¿vale? Que son 3 aminoácidos. Ahora se han sacado estudios donde los aminoácidos esenciales, que son la cadena completa de aminoácidos, son muy beneficiosos para cualquier tipo de población, ya que te ayudan en la síntesis proteica. De hecho, mucha gente que no consume suero de leche suele consumir aminoácidos esenciales en su lugar, Uh -huh. y hace más o menos el mismo trabajo, porque son aminoácidos, proteínas predigeridas, Uh -huh. que van directamente al torrente sanguíneo y a las zonas musculares. ¿Qué otro? Las carnitinas, que se habla mucho de las carnitinas, que son malas, que no sirven para nada, pero no es que no sirvan, lo te digo. La función de la carnitina es transformar la grasa en energía. Directamente no es así. Simplemente su función principal es elevar un poquito la temperatura corporal, y como preentreno va a hacer que tú tengas un poquito más de alegría cuando vas a hacer tu entrenamiento. Obviamente no generando nada mágico ni nada, simplemente aumentando un poquito ese gasto calórico. Por la parte positiva, pues hay suplementos que tienen mucha evidencia ahora mismo, que están muy consumidos, como el tema de la creatina, que todos los conocemos en general, que es un suplemento que lo puede tomar todo el mundo, ¿vale? Lo toman jóvenes para ganar masa muscular, y lo toman personas muy mayores, nuestros abuelos, para el sistema cognitivo. De hecho, muchos hijos van con sus abuelas, quizás de 80 años, que el médico le ha recetado creatina, y bueno, eso es una maravilla, que vaya un hijo con su abuela a comprarle una creatina. Sí, ese es un tema muy, no sé si tabú o no en ciertos sectores, porque
Yo, por ejemplo, sé que la creatina cada vez escucho más evidencias, también tomo, creo que es muy buena por lo que comentas tú, no solo para el rendimiento físico, sino también tema cognitivo, tema mental. Pero, por ejemplo, he oído a algún médico que se llevaba las manos a la cabeza, ¿no? Pero si creatina, eso, te sube en el análisis la creatinina. ¿Tú cómo ves si tiene algún riesgo la creatina o es algo que no, que ya tenemos una evidencia de que sabemos que es buena y que hay que consumirla? Vale, la parte de la evidencia no se puede discutir. Acuérdate que la evidencia son investigaciones que hacen personas especialistas y sacan los resultados de esos análisis. Pero sí es verdad que tienen algunas particularidades que no nos cuentan. Por ejemplo, el tema de la creatinina sí es verdad. Si tú eres una persona con problemas renales, si te haces unos análisis tomando creatina, te va a salir la creatinina alta porque la creatina genera residuos y se convierte en creatinina, ¿vale? Pero solo tienes que informar a tu médico para que sepa que esa creatinina alta, que lo asociamos a problemas renales graves, es por la creatina, ¿vale? También conozco muchos casos que hay gente que se sienten con mayor peso y eso es verdad. Aunque sea agua intracelular, hay gente que no le sienta bien en cuanto a que la sensación de hinchazón es mayor. Yo, por ejemplo, en mi caso, no la suelo mandar en personas con sobrepeso, precisamente porque, por lógica, una persona con sobrepeso le huye a esa sensación de hinchazón. Entonces, sí es verdad que te puede dar una sensación de hinchazón, que es intracelular, sí, pero a nivel mental afecta. Entonces, hay gente que se queja de eso. Y también pues hay mitos con respecto a la calvicie, pero bueno, el tema de la calvicie en la creatina, todo va a estar predispuesto a tu genética. Si tú eres una persona con predisposición genética a quedarte calvo, quizás puede incrementar un poco, posiblemente. Entonces esto va a depender de tu estado de salud, pero a la población general le viene súper bien para todos los objetivos y es una maravilla, ¿verdad? De Ujú. esta era. Vale, hablamos sobre la creatina, sobre proteína, bueno, whey protein, ¿no? Que comentabas antes, proteína de suero, que es la más conocida. ¿Hay alguna otra que tú veas que creas que también es muy positivo para incluir en nuestra alimentación, en nuestra suplementación? Bueno, el whey protein o la proteína en polvo viene a sustituir lo que es la proteína biológica normal. ¿Por qué se consume? Por su practicidad, más que todo, ¿vale? Eh, Puedes realizar una comida de manera express, súper rápida. Puedes aportar más proteína del que comes con la comida sólida, que casi nadie llega a su mínimo requerido. Entonces aquí es donde juega un papel muy importante la proteína en polvo, ya que te va a satisfacer esa necesidad de carga proteica para que puedas llegar a tu objetivo y más si es un proceso competitivo, si es un proceso de recomposición corporal, es importante que lleguemos al estipulado de proteína al día. La proteína como tal, sí, hay muchas proteínas en el mercado en cuanto a marcas, en cuanto a tipos, pero existen dos que son las más consumidas, que es el aislado de proteína, que es el más puro, es una proteína totalmente pura sin hidratos ni azúcar, muy baja en lactosa, y tienes el whey protein, que es la más consumida, que es una proteína muy funcional, que te sirve tanto para tomártelo post-entrenamiento, ya que lleva una carga pequeña de hidratos que lleva a la recuperación muscular, y también la puedes utilizar como algún sustitutivo de comida en algún momento del día, ese tipo de cosas. Sí. Ujú. Y respecto a longevidad, comentabas antes que personas mayores van también a comprar creatina porque es muy bueno para el tema cognitivo. No sé si también le recomiendas algún tipo de suplemento como este tipo de proteínas, porque ahora ya se está demostrando que para las personas mayores, para tener una buena calidad de vida, no solo es importante el cardio, también la fuerza y el músculo, que al final nos va a proteger más. Y para crear este músculo ya con cierta edad, ¿recomiendas también este consumo de suplementación de proteínas si no están llegando ellos a este mínimo que normalmente es complicado llegar, salvo que coman una gran Claro. cantidad de comida, ¿no? Sí, sobre todo para las personas mayores es muy importante esa combinación. De hecho, después de una cierta edad empezamos a sufrir de sarcopenia, que es la pérdida de masa muscular y ósea, y la proteína va a mantener lo que va quedando sin perderlo. Es súper importante. Y junto a la creatina también va a generar ese anabolismo como tal que va a permitir a nuestras personas mayores poder mantener esa poca masa que se va perdiendo con la edad. De hecho, mucha gente mayor viene a las tiendas por recomendación de sus médicos
buscando estos suplementos y bueno, es una maravilla para ellos. Qué bien, qué bien. Llevas muchos años ya entrenando diferentes deportistas, disciplinas y demás. ¿Cómo ha cambiado esto a la hora de entender tú el entrenamiento, de entender también tú la salud? Bueno, el fitness, el entrenamiento ha evolucionado muchísimo. Antes no, nos guiábamos por revistas, por el referente de turno. Todo era muy arcaico, como se dice. Todo lo teníamos en los libros. Ahora hay muchísima información. Esto es una ventaja, sí, porque en la web encontramos todo tipo de información. Lo malo de esto es que no lo sabemos implementar, lo abusamos de la información, eh, pero sí es verdad que ha evolucionado muchísimo, tanto la nutrición como en los sistemas de entrenamiento, aunque los principios se mantienen. La base de la progresión, la base de los principios de alimentación, todo se ha mantenido. Obviamente que ya tenemos más a la mano un contenido que nos ayuda a entender mejor el tema de todo este mundo del fitness, que es una palabra que engloba muchas cosas. La gente asocia el fitness con un musculoso, pero no. La palabra fitness es una persona activa deportivamente, que se cuida, que cuida su alimentación. Así que bueno, podría decir que todos somos unas personas fitness. Qué bueno. Y para cerrar, si pudieras dar un consejo a la audiencia, a todas las personas que nos están escuchando, el que sea, ¿cuál les dirías? Mira, el mayor consejo que yo doy a las personas es que entrenen el movimiento, el cuerpo. Como te lo dije anteriormente, el cuerpo está diseñado para moverse. El sedentarismo envejece, deteriora y daña tu cuerpo. Hay que entrenar. De hecho, el entrenamiento, comprobado por mí, es la mejor medicina y el mejor recuperador de algún tipo de patología que puedas tener. Eso es lo que te va a ayudar realmente a recuperarte más rápido, a tener más energía, más movimiento, a durar más independientemente, porque todos queremos llegar a esa etapa, llegar a nuestra vejez independiente. Eso te lo va a dar el entrenamiento exclusivamente. Uh -huh.